Amos 5, llamamiento al arrepentimiento, parte 2, versículo 15. Aborreced el mal, y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. El guardián de la puerta y el rescate de la esencia pura. Amós lanza un mandato que no es una simple sugerencia moral, sino una exigencia radical de limpieza absoluta en la intención más íntima de nuestro ser. Al decir aborreced el mal, el texto utiliza la raíz sane, que describe un rechazo profundo por pura incompatibilidad de naturaleza. Es cerrar la puerta a aquello que inyecta muerte y produce un hedor que vuelve el aire de nuestra convivencia irrespirable. El mal, o Ra, es aquello que se manifiesta cuando decidimos quebrantar la dignidad del hermano para construir palacios de soberbia, actuando como una fuerza que corta nuestra conexión con el flujo de la vida. En contraposición, el llamado a amad el bien nos pide activar el ahab, reajustando la brújula de nuestros deseos para que dejen de inclinarse hacia el capricho material y se sintonicen con la armonía del tob, esa frecuencia que mantiene la creación en equilibrio. Esta transformación interna no debe quedarse en un sentimiento pasajero, sino que debe establecerse firmemente en la puerta de nuestra ciudad mental. En el lenguaje original, esta puerta es el sha'ar, el símbolo de la honestidad y la empatía que debe filtrar cada uno de nuestros tratos en el mundo exterior. Establecer allí la justicia, o mishpat, no es invocar un castigo emocional, sino permitir que la ley inmutable de causa y efecto actúe como una inspección de alta fidelidad que nivela lo que nuestra ambición ha torcido. Al purificar este umbral de nuestra percepción, activamos al guardián de la puerta en la conciencia, realizando una auditoría rigurosa de cada pensamiento que intenta sembrar discordia en nuestro interior. Solo cuando nuestra integridad queda desnuda y libre de los disfraces del engaño, se abre la verdadera posibilidad de que la fuente, bajo la firma de autoridad total de Tsebaot, restaure el equilibrio de nuestra vida. Esta piedad se dirige específicamente al remanente, el she'erit, que representa la parte de nuestra alma que sobrevive tras una limpieza profunda de los errores del ego. Es como el tizón escapado del fuego, un residuo de honestidad despojado de capas de prestigio y falsa seguridad que queda expuesto ante la verdad. Este resto es identificado con José, cuya raíz Yasab significa aumentar o añadir y cuyo valor numérico de 156 coincide exactamente con el de Tzion o Sión. José representa esa porción sagrada y visionaria de nuestra alma que, a pesar de haber vivido en la estrechez y la asfixia de un mundo nublado por el orgullo, ha logrado mantener la capacidad de sostener la integridad. Al final, este versículo es un llamado urgente a realizar un shub, un cambio de rumbo de 180 grados, para soltar el peso de las mentiras y recuperar la transparencia original, que es la única posesión real que nos permitirá habitar en la verdadera libertad. Versículo 16. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos: en todas las plazas habrá llanto, y en todas las calles dirán, ¡ay, ay! Y al labrador llamarán a lloro, y a endecha a los que sepan endechar. El colapso de la falsa seguridad y el lamento de la realidad desnuda. El mensaje irrumpe con la partícula lógica, por tanto, laken, que en el lenguaje de la verdad funciona como el cierre definitivo de un ciclo de advertencias y notificaciones que fueron sistemáticamente ignoradas por el ser humano. Es el punto exacto donde la paciencia del sistema de la realidad se agota y comienza la manifestación física de la causa y el efecto acumulados por nuestras decisiones. Esta sentencia viene firmada por el Dios de los ejércitos, Tsebaot,
la autoridad total sobre todas las leyes y frecuencias que mantienen la creación en equilibrio. Es el recordatorio de que ninguna estructura de poder o soberbia humana puede sostenerse por encima de la justicia original. La desolación inunda los espacios de convivencia, las plazas, Rechobot, que representan nuestros lugares de encuentro y éxito social. Mientras el ego suele encerrar a la persona en lugares estrechos, llenos de asfixia y miedo, aquí el lamento es tan vasto que desborda incluso los espacios de supuesta libertad. El llanto mencionado es el misped, una palabra que describe el acto de golpearse el pecho, simbolizando un despertar forzoso de la sensibilidad que había sido anestesiada por el exceso y la indiferencia. El grito de ¡ay! ¡Ay! Hoy es la frecuencia sonora del duelo puro, es el sonido que emite una identidad cuando descubre de golpe que sus palacios de marfil no eran más que muros de papel frente a la verdad de sus propios actos. Este colapso no distingue jerarquías, pues alcanza incluso al labrador Icar, aquel que vive conectado a la tierra a ras de suelo. Al involucrar a quien trabaja el campo, el mensaje nos advierte que cuando la raíz de nuestra conducta está contaminada por la falta de integridad, hasta el fruto del esfuerzo más genuino termina por desvanecerse en la sequedad del egoísmo. La situación es tan grave que se requiere de los que sepan endechar, Yodé Neji, profesionales del lamento que poseen una comprensión profunda del desastre. Esto indica que la atmósfera de la convivencia se ha vuelto tan insoportable y corrupta que ya no basta con un dolor espontáneo. Se necesita reconocer que estamos ante el funeral de nuestra propia paz interior. Al final, este escenario de duelo universal es un desahucio espiritual. La realidad retira su apoyo a todo lo que fue construido sobre el despojo del hermano, dejándonos únicamente con nuestra calidad humana como única posesión real ante el encuentro inevitable con la honestidad. Versículo 17. Y en todas las viñas habrá llanto, porque pasaré en medio de ti, dice Jehová. La auditoría del fruto y el paso de la verdad por el núcleo. El mensaje se traslada ahora a las viñas, Kerem, que en el alma hebrea representan el símbolo máximo de la paz, la prosperidad y el vino de la alegría. Sin embargo, cuando el éxito se construye pisoteando la dignidad de los humildes, estos proyectos dejan de ser fuentes de vida para convertirse en monumentos al ego levantados sobre el sufrimiento ajeno. El llanto que surge en ellas es el misped, un lamento fúnebre que indica técnicamente que el vino del egoísmo se ha agriado y que la vitalidad de nuestra prosperidad se ha vuelto estéril por la falta de integridad. Esta amargura profunda nace al reconocer que la raíz de nuestra conducta estaba contaminada, transformando lo que antes era motivo de orgullo en un vacío insoportable. La verdad ya no envía avisos lejanos ni señales externas a través de la naturaleza. Ahora decide pasar, abar, directamente por nuestra vida. Esta raíz, abar, es la misma que define al hebreo, ivri, como aquel que cruza, pero en este contexto es la esencia misma la que cruza los umbrales de nuestra vanidad para ejecutar una inspección cara a cara de nuestra conducta. Este encuentro no sucede en un altar externo, sino en el medio, Kereb, que describe nuestras entrañas y el procesador central de nuestras intenciones más íntimas. Estamos ante el apocalipsis interior, un momento de verdad absoluta donde la gracia retira el velo de nuestros falsos consuelos y exige una sincronización total con la frecuencia de la honestidad. La presencia de lo divino actúa como un fuego purificador que consume las ramas secas de nuestros pensamientos adversarios y desmantela las capas de prestigio tras las cuales escondíamos nuestra falta de piedad.
En este punto de inflexión, las cercas de nuestras propiedades y las máscaras religiosas colapsan, dejándonos únicamente con nuestra calidad humana como nuestra única posesión real ante la vida. Este paso de la verdad es el último acto de paciencia de la realidad, obligándonos a soltar el peso de nuestra soberbia para que podamos recuperar la transparencia original antes de que nuestra estructura completa sea renovada por la fuerza de la justicia. Versículo 18. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, el funeral de la falsa esperanza y el espejo de la sombra interior. El profeta comienza sacudiendo la falsa seguridad de quienes esperan una intervención divina externa, sin haber limpiado primero su propia casa interior. La palabra traducida como ay es, en el original, hoy, un grito fúnebre utilizado en los entierros para lamentar una pérdida irreparable. Este sonido no es una simple queja, sino una interrupción diseñada para romper la inercia de una mente distraída y anestesiada por el exceso, notificando que el tiempo de las excusas ha terminado y que los palacios de falsa seguridad están por colapsar bajo el peso de la injusticia acumulada. Es una advertencia demoledora para quienes buscan soluciones externas sin haber quitado primero la viga de su propio ojo. Muchos desean el día de Jehová, Yom, bajo la ilusión de que será un momento de triunfo personal o un beneficio exclusivo para sus caprichos. Sin embargo, este día representa una inspección de alta fidelidad y un encuentro directo con la verdad que habita en nuestro interior, exigiendo una sincronización total con la honestidad. Querer este momento sin haber realizado un cambio de rumbo honesto, Shub, es invocar una consecuencia definitiva que encontrará al ser humano cargado de egoísmo, transformando la esperanza ciega en el amargo despertar de quien descubre que su camino está atascado en el barro de su propio orgullo. La cercanía con lo divino no es un privilegio para el abuso, sino una responsabilidad que activa una revisión profunda donde la verdad deshace todos los engaños. El texto establece una distinción fundamental entre lo que el hombre espera y lo que recibirá. Choshek, tinieblas, y Or, luz. Las tinieblas implican retener u oscurecer, representando estados donde la vida se vuelve asfixia y miedo por haber cerrado la puerta, Dalet, de la empatía hacia el hermano. Por otro lado, la luz, Or, tiene un valor en gematría de 207, la misma cifra que la palabra Ras, que significa secreto. Esto nos enseña que la luz es el proceso por el cual se revela lo que estaba oculto en el corazón. Para quien vive en la soberbia, este encuentro se siente como tinieblas, porque no puede soportar la claridad que quema su orgullo y expone su falta de piedad. Si nuestra luz interna es, en realidad, oscuridad alimentada por el egoísmo, el encuentro con lo sagrado será el fin de nuestro sueño de importancia y el comienzo de una realidad que ya no permite más huidas. Versículo 19. Como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. El laberinto de las consecuencias y el colapso del refugio falso. En este pasaje, el profeta nos sitúa en un estado de acorralamiento absoluto, revelando que cuando se ha perdido la integridad, las salidas de emergencia simplemente dejan de existir. Es la descripción técnica de la futilidad de quien intenta evadir la realidad de sus propios actos mediante la astucia. El león Ari representa ese rugido de advertencia que ya se ha transformado en un impacto de juicio frontal y manifiesto. Al intentar huir, Nus, de este peligro evidente, el ser humano utiliza su agilidad para ignorar las consecuencias que ha causado a otros, pero solo para precipitarse hacia un encuentro más profundo. Ese nuevo encuentro es con el oso, Dob.
que simboliza una fuerza persistente, lenta y aplastante que fluye hasta alcanzar a quien creía haber escapado. Esta transición nos enseña que la energía de nuestra propia injusticia no se disipa con la distancia, sino que nos agota justo cuando pensamos que estamos a salvo. Representa el choque inevitable con el peso del pasado o la pesadez de una vida que ya no puede fluir porque su brújula interna está rota. Buscando un descanso final, el hombre entra en su casa, Bayit, el refugio o estructura de ego que ha construido para sentirse seguro. Al apoyar su mano, Shayan, en la pared, Kir busca sostén en sus posesiones, títulos o muros de soberbia. Sin embargo, esta es una trampa de falsa seguridad. Si esa casa fue edificada sobre el despojo del hermano, el suelo de esa realidad no soportará la carga y las mismas paredes en las que se apoya terminarán por traicionarlo. El peligro definitivo no aguarda fuera, sino que está oculto en la estructura más íntima, la culebra, Nachash. Su mordedura, Nashak, es silenciosa y penetra directamente en el núcleo, representando cómo la falta de piedad termina por pudrir el entorno que habitamos hasta volverlo insoportable. Lo más revelador es que la palabra Nachash comparte el valor de 358 con la palabra Mashiach, Mesías. Esto nos enseña una ley fundamental de la Jerusalén interior. El mismo error o ego que hoy nos muerde contiene la clave para nuestra rectificación, obligándonos a mirar nuestra propia integridad desnuda. Este versículo es la notificación final de que no importa hacia dónde se corra. La auditoría de la realidad es inevitable porque la toxicidad ya está entretejida en la vida que hemos construido. La única forma de desactivar el veneno de la serpiente en nuestra propia casa es realizar el shub, volver, soltando la carga del egoísmo para recuperar la transparencia original antes de que el desastre sea total. Versículo 20. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? El espejo de la sombra y el eclipse de las apariencias. Esta pregunta no es una amenaza lanzada por un juez distante, sino la descripción de una ley física de la conciencia. Cuando el ser humano ha vivido oculto tras las máscaras del autoengaño, encontrarse de frente con la verdad absoluta no se siente como un amanecer, sino como un choque en la más profunda penumbra. El día de Jehová representa una ley física de la conciencia donde el autoengaño colapsa ante la verdad absoluta, manifestándose como un choque en la penumbra en lugar de un amanecer. Esta transición técnica marca el fin de las advertencias y el inicio de las consecuencias físicas de actos acumulados, donde la realidad deja de sostener las falsas seguridades mundanas. En este estado, las tinieblas, Choshek, simbolizan la asfixia y el miedo derivados de retener la integridad, provocando que el entorno se pudra por la falta de piedad. Mientras la luz, Or, es el secreto de la integridad que guía con ligereza. Para el soberbio se vuelve una oscuridad que expone violentamente lo que intentaba ocultar tras su orgullo. Esta ceguera espiritual se profundiza en una oscuridad que causa tropiezo, afela, revelando la fragilidad de los apoyos materiales que se agotan cuando se usan para pisotear la dignidad ajena. Al perderse la conexión con la verdad, la existencia carece de resplandor, nogá, marchitando la vitalidad de cualquier proyecto cuya raíz esté contaminada por la injusticia. Este apocalipsis interior desvanece los títulos sociales y el prestigio, dejando al ego atrapado en las sombras que cultivó al cerrar la puerta de la empatía. Finalmente, el mensaje invita al shub, volver, un cambio de rumbo radical para recuperar la transparencia de la integridad y la única luz que no se apaga, la justicia cultivada en la intimidad. Versículo 21. Aborrecí
Abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. El colapso del espectáculo religioso y el rechazo de la cáscara vacía. En este versículo, la fuente de la vida levanta la voz para denunciar una espiritualidad que se ha convertido en un monumento al ego, donde el rito externo sirve como una anestesia para silenciar el rugido de la conciencia. El mensaje irrumpe con dos verbos contundentes: aborrecí, sane, y abominé, maas. Lejos de ser un odio emocional, el término sane describe un rechazo por pura incompatibilidad de frecuencia. Es la señal de que es imposible mezclar la injusticia con lo sagrado. Por otro lado, maas define el acto de desechar algo por estar vacío o ser inútil, como una estructura que ya no puede sostener la verdad. Esta declaración revela que las festividades de Israel se han vuelto como el pan leudado, hametz, una masa inflada por la levadura del orgullo y la soberbia que busca el reconocimiento social en lugar de una conexión real con lo divino. Al invocar las solemnidades, chagim, el profeta utiliza una raíz que significa moverse en círculos. Esto nos revela un patrón de la Matrix cizaña. El pueblo ha quedado atrapado en un movimiento circular, como en Gilgal, que parece avance espiritual, pero que solo los mantiene dando vueltas sobre sus propios caprichos y egoísmo, rompiendo la brújula que debía guiarlos rectos. La advertencia culmina con una frase sensorial impactante: no me complaceré, que en el original se traduce literalmente como no oleré. Cuando el ser humano cierra la puerta de la empatía para encerrarse en la celda de sus propios intereses, inyecta muerte en la convivencia diaria. En lugar del aroma de la piedad, lo que sube a las narices del sistema es un hedor, beosh, la prueba física de que la falta de integridad ha podrido el entorno. Estas asambleas, atzarot, que deberían ser paradas técnicas para la reflexión, se han transformado en herramientas de marketing para lucir una supuesta bondad, mientras por dentro se guarda el despojo y la rapiña. Desde la perspectiva de la Jerusalén interior, este pasaje es un llamado a desmantelar los escudos y privilegios religiosos que usamos para ignorar el dolor ajeno. La verdadera auditoría de la realidad no mide el tamaño del rito o la frecuencia de las reuniones, sino la transparencia de las manos que entregan la ofrenda. El sistema nos advierte que ninguna sobreactuación puede ocultar el vacío del corazón. Si no recuperamos la honestidad en el trato diario, nuestras ceremonias no son más que ruido inútil que intenta comprar una paz inexistente ante el encuentro inevitable con la verdad. Versículo 22. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. El rechazo del soborno espiritual y el humo pesado de la soberbia. En este pasaje, la verdad despoja a la religión de su último refugio: el intento de sobornar al sistema de la realidad mediante ritos externos. No existen pases VIP ni intercambios posibles. Si la mano que entrega la ofrenda está manchada por la injusticia, el regalo se vuelve invisible para el cielo. El profeta comienza rechazando los holocaustos, hola, término que literalmente significa lo que sube o asciende y representa la entrega total del ser. Sin embargo, estos sacrificios se han convertido en una obsesión por la apariencia externa, una masa inflada por el orgullo, hametz, que busca el reconocimiento social en lugar de una conexión real. Debido al lastre de la soberbia, este humo no tiene el peso de la integridad necesario para ascender y es rechazado por la fuente. El texto también menciona el rechazo a los animales engordados, meri, una raíz que sugiere tanto gordura física como rebelión. Estos animales simbolizan un estado de conciencia animalizado por el exceso y la indiferencia, similar al de las vacas de Basán,
cuya sensibilidad humana se ha vuelto pesada y lenta por el confort y el desprecio hacia el necesitado. En la contabilidad invisible de las letras, la palabra Mary suma 251, el mismo valor que Ariel, león de Dios, cuando se usa en el sentido de altar. Esto nos revela una ley técnica. Un altar que solo ofrece grasa y no justicia se convierte en un altar de rebelión. Asimismo, las ofrendas de paz, Shelem, que provienen de la misma raíz que Shalom, integridad y armonía, son denunciadas como una mentira. Israel intenta comprar paz mediante ritos mientras ignora que no puede haber integridad si todavía duerme sobre las ropas empeñadas de sus hermanos o vende al justo por un par de zapatos. El sistema detecta que estas ofrendas son solo puro ruido diseñado para anestesiar el remordimiento y ocultar que el confort de la élite se fabrica quebrantando la vida de los humildes. En la verdadera auditoría de la realidad, lo que cuenta no es el tamaño del sacrificio ni el brillo de los bienes ofrecidos, sino la transparencia de las manos que los entregan y mantener abierta la puerta de la empatía hacia el hermano. Ningún protocolo externo, por costoso que sea, puede restaurar el equilibrio si la frecuencia de los actos diarios no coincide con la honestidad. La nueva Jerusalén interior no se habita mediante la acumulación de méritos o conocimientos engordados por la vanidad, sino a través de la pureza de un juicio recto y unificado que nace de la rendición total del ego. Versículo 23. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. El silencio forzado y el colapso del ruido religioso. En este punto del manual de la conciencia, la verdad emite una orden de vaciamiento total y silencio absoluto. El mandato comienza con la acción de quitar, sur, que en el diseño de nuestra realidad funciona como una poda necesaria para apartar el estorbo del ego y retirar de nuestra vista aquello que usamos para distraernos de la verdad. La multitud, jamón, de la que habla el profeta, no se refiere solo a la cantidad de sonidos, sino a un estruendo confuso o rugido que el ser humano utiliza como anestesia para silenciar el clamor de su propia conciencia y no tener que sentir el remordimiento por la injusticia que guarda en su interior. Esta música y estos ritos externos se han transformado en una espiritualidad de pura propaganda y marketing, diseñada para buscar el aplauso humano y la validación social, mientras el interior permanece en ruinas. El texto revela una ironía demoledora en el uso del instrumento llamado salterio, o instrumento, nebel. Esta raíz hebrea también significa cadáver, marchito o necio. Con esto, el sistema de la realidad nos advierte que la alabanza de quien carece de integridad es, técnicamente, una música muerta, que ha perdido su vitalidad y frecuencia para conectar con lo divino, marchitándose como un fruto sin raíz. La verdad declara, no escucharé. Lo eshma, lo cual representa el cierre del canal de comunicación con lo sagrado. Escuchar, shama, implica entrar en sintonía y obediencia. Por lo tanto, cuando el hombre cierra la puerta de la empatía hacia su hermano, la realidad responde cortando la conexión con la fuente. Estos instrumentos y canciones no son más que mecanismos psicológicos y justificaciones con los que se intenta armonizar una falta de rectitud, creando una interferencia que impide oír la voz de la honestidad. Ninguna melodía, por hermosa que parezca, puede compensar el hedor de la injusticia. El sistema rechaza estas salmodias porque son una máscara que intenta comprar una paz inexistente sin realizar el cambio de dirección necesario para volver a la verdadera integridad. Este es un llamado urgente al shub, volver, callar el estrépito de la identidad falsa
y el ruido externo, para que la justicia pueda finalmente ser escuchada en el centro de un templo purificado, la Jerusalén interior. Versículo 24. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. El manantial de la conducta recta y el arroyo inagotable de la integridad. Tras haber silenciado el estruendo de los ritos vacíos, el profeta nos sitúa en el núcleo del remedio para una vida estancada, recuperar la frecuencia del agua que limpia y da vida. El mandato comienza exigiendo que el juicio, mishpat, corra o ruede, galal. Esta palabra galal describe un movimiento de fuerza constante, similar a una piedra que rueda o un pergamino que se desenrolla para mostrar la verdad sin estorbos. No se trata de una huida desesperada ante las consecuencias, sino del despliegue natural, del orden que viene a restaurar el equilibrio en un canal que la soberbia humana había contaminado. Es una fuerza purificadora que barre los sedimentos de nuestra identificación con el ego, permitiendo que la justicia deje de ser un esfuerzo intermitente para convertirse en un movimiento de renovación constante. Este flujo debe acompañarse de la justicia, tzedaka, que representa el acto humano de bondad y equidad que reconoce la dignidad del otro. Mientras el juicio pone orden, la justicia actúa como el agua, mayim, ese flujo de sabiduría y vida que acompaña naturalmente a quienes deciden caminar rectos. En la contabilidad invisible de la vida, el agua suma 90, cifra que simboliza la madurez del alma que ha dejado atrás la asfixia de sus propios caprichos. La verdadera espiritualidad no consiste en estanques de ritos estancados, sino en permitir que este caudal limpie cada rincón de nuestra conducta diaria, transformando nuestra mente en un ecosistema donde la transparencia desplaza permanentemente toda sombra de engaño. Para que este arroyo sea realmente impetuoso o perenne, Eitan, debe ser inagotable y no depender de las estaciones o de momentos pasajeros de religiosidad superficial. El sistema nos advierte que la única forma de mantener este suministro constante de paz es que la honestidad sea nuestro estado habitual. Para lograrlo, es necesario desmantelar los diques del orgullo y soltar las gavillas de soberbia que mantienen el carro de nuestra existencia atascado en el barro de la hipocresía. Al abrir finalmente la puerta, Dalet, de la empatía hacia el hermano, permitimos que la vida fluya con la ligereza que solo otorga la integridad, eliminando la sequedad de una conciencia que se había marchitado por la amnesia del corazón. Este versículo representa el llamado definitivo al shub, o retorno honesto, un cambio de dirección de 180 grados para realinear nuestros pasos con la verdad. Ser un arroyo impetuoso implica despojarse de los apoyos materiales y de los títulos de falsa seguridad para que nuestra calidad de persona sea la única corriente que guíe nuestros pasos hacia el encuentro con lo divino. Al final, la justicia no es una norma externa, sino la inundación de integridad que ocurre cuando dejamos de extraer sufrimiento del prójimo y permitimos que la luz de la fuente restaure la transparencia original de nuestra propia alma. Versículo 25. Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel, el vientre del silencio y la auditoría de la memoria. En este interrogante, la verdad apela a la memoria más profunda de la conciencia para recordarnos que la conexión con lo sagrado no nació en los grandes edificios ni en los rituales ostentosos, sino en la desnudez del desierto. La palabra hebrea para desierto es midbar, cuya raíz es dabar, que significa palabra o hablar. Esto nos revela un principio fundamental. El desierto no es solo un lugar de carencia física, sino el escenario donde el silencio absoluto permite que la voz de la conciencia sea escuchada.
En aquel origen no existían los muros de soberbia ni las distracciones materiales que hoy nublan el juicio. La relación se basaba en la honestidad cultivada en la intimidad del paso a paso. El texto hace énfasis en los 40 años, Arba'im, un número que representa un ciclo completo de transformación y maduración. En el peso de las letras, el 40 está vinculado a la letra Mem, que simboliza el agua, Mayim, o el vientre materno. Aquel tiempo fue el útero donde la identidad debía formarse mediante la instrucción y la rectitud, despojándose de los caprichos que hoy mantienen la vida estancada. La pregunta cuestiona la prioridad actual. Si durante aquel ciclo de formación sobrevivieron sin el lujo de los ritos constantes, el sistema nos advierte que el ritual actual es solo una máscara que intenta comprar una paz que la falta de justicia ha destruido. Se menciona el sacrificio, Sebak, y la ofrenda, Mincha, que también significa descanso. En el desierto, la verdadera ofrenda era la vida misma en obediencia, pero ahora el ser humano ha sustituido ese afecto real por el protocolo externo. El diagnóstico es claro. Se ha caído en una amnesia del corazón que prefiere refugiarse en reglamentos mecánicos antes que enfrentar la transformación que exige la integridad. Esta pregunta actúa como una auditoría de la realidad, recordándonos que lo sagrado no busca el ruido del espectáculo religioso, sino la transparencia de quien camina con honestidad en su convivencia diaria, recuperando esa esencia pura que se perdió entre el orgullo y las apariencias. Versículo 26. Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Kiún, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. El panteón del ego y la carga de las estructuras mentales. Este versículo constituye la revelación del panteón secreto del ego, denunciando cómo el ser humano, mientras profesa buscar la verdad, carga en el santuario de su conciencia con las mochilas de sus propios miedos y ambiciones personificadas. El profeta utiliza la palabra tabernáculo, sikut, que proviene de una raíz que significa cubrir o proteger. Esto representa los escudos y cercas de falsa estabilidad que construimos basados en el prestigio y el dinero para separarnos del dolor ajeno y sentirnos protegidos en nuestra propia mentira. En lugar de buscar la protección en la transparencia de nuestros actos, fabricamos refugios que terminan por atascar el carro de nuestra vida en el barro de la mediocridad. Al mencionar a Moloc, cuya raíz significa rey, Melech, el texto identifica la soberanía que le otorgamos a nuestro propio ego y a los deseos materiales por encima de la integridad. Es el monumento al ego que construimos pisoteando al hermano, creyéndonos dueños absolutos de nuestro éxito y cerrando la puerta de la empatía para encerrarnos en la celda de nuestros caprichos. Por su parte, Kiún proviene de una raíz que significa establecer o fijar, kun. En la contabilidad invisible, esta palabra suma 86, el mismo valor que el nombre Elohim. Esta coincidencia revela una ley fundamental. El ser humano suele tomar algo estático, como sus dogmas, títulos o estatus social, y lo convierte en su propio Dios, sustituyendo la brújula interna por ídolos rígidos que no tienen vida. Finalmente, la estrella Kokab representa las influencias externas o el brillo del reconocimiento social que seguimos para evadir nuestra responsabilidad interna. Buscamos la guía en las falsas luces de la vanidad en lugar de buscar la luz en la Jerusalén interior. El texto enfatiza que estos dioses son algo que os hicisteis, recordándonos que los problemas que hoy nos devoran son fabricaciones de nuestra propia falta de piedad y amnesia del corazón. Cargar con estos ídolos y estrellas artificiales es lo que mantiene el flujo de la justicia estancado, pues ninguna religiosidad externa
tiene validez frente a un núcleo que ha decidido habitar en la mentira antes que recuperar su transparencia original. Versículo 27, fin de este capítulo. Os haré, pues, transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. El destierro de la identidad falsa y el reset definitivo del sistema. Llegamos al cierre del capítulo 5, donde la realidad ejecuta el movimiento final de su auditoría técnica. El término transportar o llevar al cautiverio proviene de la raíz galá, que significa literalmente desnudarse o revelar. Este exilio no es un simple desplazamiento geográfico, sino una operación de limpieza profunda que retira la capa de prestigio y los títulos, tras los que se escondía la falta de integridad. Al ser expulsada de su zona de confort, la persona queda despojada de sus pretensiones de control y de su falsa superioridad, descubriendo que si construyó su vida sobre lo que tenía y no sobre lo que era, al perder sus posesiones se queda sin nada. El destino, más allá de Damasco, actúa como un límite técnico en la contabilidad de la vida. Indicar una lejanía desconocida representa la pérdida total de la autonomía para quienes prefirieron la comodidad material sobre la integridad, señalando que ya no existen herramientas externas ni distancias que protejan al ser humano de la realidad de sus actos. Mientras que otros estados representaban lugares estrechos de asfixia y miedo, Damasco es el punto donde el sistema determina que las advertencias sutiles han terminado y el impacto de la consecuencia física es inevitable. Es el colapso del suelo de la realidad que ya no soporta la carga de tantas gavillas de injusticia acumulada. La firma final, Dios de los ejércitos, Sebaot, es la declaración de autoridad total sobre las legiones de leyes y frecuencias que gobiernan la existencia. Este nombre confirma que el arquitecto controla tanto el hardware de nuestra existencia física como el software invisible de nuestro espíritu. No existe un cortafuegos que funcione ante quien diseñó el procesador central de la conciencia. El rugido de la verdad ya no es un aviso, sino el impacto de un algoritmo de causa y efecto que restaura el equilibrio de un canal contaminado por la soberbia. Al final, este destierro es un acto de misericordia severa que nos deja únicamente con nuestra calidad de persona como única posesión real frente a la transparencia de la fuente. Y te dejo como final un fragmento del Salmo 119 en sus versículos 98 y siguientes. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Amén.